Bienvenidos a Caripe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. En el vídeo de hoy os mostramos uno de los últimos dioramas que hemos montado. Es un diorama histórico en el que hemos utilizado algunas piezas de Playmobil, pero también hemos tenido que elaborar otras piezas que Playmobil no tenía. Si no queréis perderoslo, quedaros en el vídeo que ¡comenzamos! Y como hemos comentado, en esta ocasión el diorama que vamos a montar es de temática de historia, es un diorama histórico que estará basado en el puerto de Palos. El puerto de Palos fue un puerto bastante importante de la provincia de Huelva allá por el siglo XV. Y este diorama no lo hemos montado aquí en nuestro sitio habitual, sino que lo hemos montado fuera. Lo hemos montado porque hemos colaborado con una exposición que ha realizado nuestro amigo Eduardo en Huelva. Se trata de una pequeña exposición que se podrá visitar durante todo este verano en el centro comercial de Punta Umbría. Y como ha comentado Carmen, en este diorama queremos representar el puerto de Palos. Fue un importante puerto y, bueno, de hecho de allí salió Cristóbal Colón con sus 3 carabelas. Sí, disponíamos de un espacio muy pequeño, ¿verdad? Un diorama de una medida aproximadamente de 3 metros por 1,20. Exacto. Y en él, aunque fuera muy pequeño, queríamos que estuviera representado varias zonas. Una zona de edificio, una zona de puerto con su muelle y una zona de astillero. Y para comenzar con este diorama hicimos una base de corcho. E hicimos una forma de cuña. Y aquí se diferenciaban 2 alturas, la altura del puerto y la altura del agua. En la altura del puerto quisimos darle un aspecto pues, de suelo también empedrado y utilizamos un vinilo con el que recubrimos el corcho. Sí, un vinilo en forma de adoquines que fuimos recubriendo toda la zona, y para el agua utilizamos un mantel. Un mantel de estos que venden en cualquier bazar. Sí, en color celestito. Que además pues se lo pusimos bien estiradito para que cubriera toda la zona del agua. Y una vez colocada la base de nuestro puerto, nos encontramos con una de las complicaciones más importantes en este diorama, y es los edificios. Hemos indagado y en este tipo de puertos pues existían almacenes, ¿no? Eran edificios que no tenían de diferentes alturas, algunos más grandes, más pequeños. Edificios más bien simples, no tenían mucha decoración. Y bueno, la verdad que en Playmobil pues no hay nada así parecido. No teníamos nada que utilizar en Playmobil. Con lo cual lo hemos elaborado nosotros. Sí. Por aquí tenemos una muestra de uno de ellos y son edificios hechos con corcho. La verdad que son bastante simples y la idea es pues 4 paredes de corcho que se han pegado. Luego le hemos puesto algunos complementos de Playmobil, eso sí, es importante. Sí. Como el techo, que este techo corresponde a la referencia del Safari, alguna puerta, alguna ventana y luego algún detalle más, como este, por ejemplo, algunas cornisas. Esta cornisa, este voladizo también o tejadillo, que creo que es del Fuerte del Oeste, con la idea de que quede un aspecto también de la época y que parezca Playmobil. Exacto, integrarle diferentes elementos, lo que hemos comentado algunas veces, integrar diferentes elementos de Playmobil para que pues, de ese aspecto parezca que es de Playmobil. En total hicimos unas 6 casas y fuimos intentando que cada una de ellas tuviera un aspecto más personal, que fueran todas diferentes, integrando diferentes elementos de Playmobil, y diferenciamos 2 tipos, unas más señoriales, donde le pusimos algunos elementos pues, más decorativos, algunos arcos, y otras más básicas, que eran esencialmente graneros y almacenes. Y otro de los elementos importantes dentro del diorama es el muelle y las grúas. Para ello hemos utilizado estas bases, que son bases de System X, y hemos colocado varias unidas entre sí, pues que hacen como si fuera el muelle de madera. Luego hemos colocado algunos pivotitos, tanto por arriba y por abajo, para darle un poco de altura, que parezca que está sobrevolando, sobresaliendo del mar. Y también colocamos algunas grúas, que bueno, eran fundamentales en los puertos para la carga y descarga de mercancía. Tanto los muelles, la pieza de los muelles, como las grúas corresponden a la referencia 3112. Y uno de los elementos que no puede faltar en un puerto son los barcos. Sí, en esta ocasión utilizamos 3 barcos, customizados además por nuestro amigo Raúl, que parten del barco clásico de Playmobil 3750 y que le dimos un aspecto para que parecieran más carabelas. Sí, en este caso los barcos están pintados en tonos marrones que simulan ese barco antiguo y tal. Y luego se le han cambiado también las velas y las cuerdas. Sí, se le han añadido más cuerdas para darle este aspecto tan bonito. Y estos 3 barcos y las demás inmediaciones del puerto las hemos llenado de multitud de mercancías. Sí, tal como sacos de carga, algunos barriles, algunas cajas de madera, en fin, carretas para transportar también. Así como otros elementos o piezas que quedan geniales para ambientar el diorama.
Y continuamos ahora sí con lo que a mí más me gusta, con la figura. Realmente Playmobil tampoco tiene ninguna figura que nos sirva tal cual. Es decir, hemos tenido que customizar muchísimo y coger piezas de aquí, piezas de allá para hacer nuestros personajes. Hay muchas combinaciones de figuras de piratas, hay algo también de mosqueteros, o sea, hay de todo un de poco. Españoles, la verdad es buscando sobre piezas. todo muchos piratas, piernas de pirata, gorros de pirata, piezas que valgan para esa época. Y teniendo en cuenta mucho también los colores, intentar no elegir pues, colores muy fuertes como el rojo, el rosa, el naranja, sino siempre pues llevándolo a tonos más cálidos como el marrón, el beige, el amarillo. También hemos querido destacar en las figuras dos clases. La clase trabajadora, pues lleva un tipo de ropa, y una clase pues un poco más señorial. Y buscando información sobre este puerto de Palos, encontramos que además de las naves de mercancía y ese mismo puerto, había unos astilleros. Sí. Por eso, en un pequeñito hueco que nos quedó en el diagrama, hemos querido representar esos astilleros. La primera opción que teníamos pues era coger un cascarón o un casco de un barco que tuviéramos por ahí de desguace, ponerlo boca abajo y poner allí gente trabajando. Como si estuvieran reparando el barco o algo así. Pero se nos ocurrió hacerlo pues desde cero a partir de pequeñas láminas de corcho. Sí, fuimos cortando pequeñas láminas de corcho, o mejor dicho, finas láminas de corcho, pero bastante alargadas, y fuimos jugando un poco con las formas, pegando cada una de estas láminas de corcho con silicona caliente, fuimos dando forma de un esqueleto de un barco. Y este tipo de construcción de barcos pues se hacía pues, como una especie de andamio, se hacía en alto, ¿verdad? Elevado del suelo para que pudieran trabajar bien. Exacto, y necesitábamos una estructura pues para elevar nuestro cascarón del barco, y entonces pues a Pedro se le ocurrió utilizar la base de la estructura de la casetilla del guarda forestal. Sí, concretamente hemos utilizado varias estructuras de esa casetilla del guardabosques y hemos hecho como dos filas. La hemos enfrentado esas dos filas y hemos colocado el esqueleto del barco encima, de manera pues que queda elevado del suelo y parece que bueno, queda genial para que los trabajadores, los astilleros, puedan trabajar ahí. Sí, queda muy guay.
Y aquí veis el aspecto final de este diorama. Sí, yo creo que ha quedado muy bonito, teniendo en cuenta que era pequeño, que hemos querido representar varias escenas. Yo creo que hemos ido jugando al final con el espacio. Bueno, ha quedado bien, pero Sí. sobre todo, yo creo que hemos disfrutado, Lo ¿no? más importante y el objetivo final, pues es que hemos disfrutado. La verdad que es muy pequeñito y quizá cuando es más pequeñito, pues se disfruta más. Puedes colocar más detalles y la verdad que el objetivo está cumplido. Hemos disfrutado como niños montando este pequeño diorama. Sí. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Darle un like, un me gusta si os ha gustado el diorama o ponernos por los comentarios cómo lo hubierais hecho vosotros o qué cosas más hubierais añadido. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!